Tadeo azotó la puerta con tanta fuerza que el marco tembló y sus palabras me pegaron como un golpe en el pecho. Tu lugar está en la basura, mamá. Ya no vives aquí. Por un momento me quedé ahí parada, agarrando la correa de mi bolso de costurera como si fuera lo único que me mantenía en pie. Las tablas del porche eran las mismas de siempre. 28 años de pisadas habían hecho un huequito suave en el centro de cada una, pero ahora se sentían ajenas, como si hubiera llegado por error a la casa de otro. Pero no era error, era mi casa, o lo había sido hasta esa misma mañana. Atrás de Tadeo, 2 cargadores sacaban mis muebles con prisa. El sillón que remendé 3 veces la mesa del comedor, que yo misma lijé y barnicé, hasta el librerito del pasillo, todo pasó frente a mí, como si yo fuera invisible. Uno de los hombres me echó una mirada de lástima, pero el otro bajó la vista, como si tocar mis cosas ya lo metiera en algo feo. Di un paso adelante y puse la mano en la perilla por puro hábito. La cerradura no giró. Tecleé el código en el panel inteligente y la luz roja parpadeó regañándome por intentarlo. Tadeo ni siquiera disimuló las llaves que tenía en la mano. Ya cambié todo, dijo con voz plana casi aburrida. La venta se cierra en unos días. No puedes estar aquí. Complica las cosas. ¿Complica las cosas? Repetí la frase en mi cabeza, porque era eso, o dejar que la presión en el pecho me reventara. Tadeo hojeaba unos papeles en una carpeta brillante, firmando aquí, poniendo iniciales allá. Su pluma corría sin dudar, sin remordimiento, como si borrarme de esa casa fuera un trámite más del día. Tadeo, dije al fin con la voz quebrada. Esta es mi casa. Ni levantó la vista, lo fue. Ahora tiene que servir para algo mejor. Algo mejor. Mi casa desmantelada y reutilizada mientras yo seguía parada en el porche. Los cargadores pasaron otra vez con la última caja que guardaba bajo la cama. Y al cargarla al camión, entendí que este pedazo de mi vida ya se lo estaban llevando pedacito a pedacito, dejándome mirando una puerta que ya no se abría para mí, obligándome a enfrentar lo que seguía en la vida que yo creía que todavía entendía. Caminé por la entrada porque no había otro rumbo. El aire húmedo y caliente se me metía en los pulmones y ya no sabía si el nudo era por el dolor o por el bochorno de la tarde. 28 años en esa casa y podía contar cada temporada por cómo el viento barría el patio. Yo misma planté los arbustos, parchaba las tejas, pintaba cada cuarto más veces de las que podía recordar. No había rincón que no hubiera tocado con mis propias manos. Cuando construí la casa, Tadeo tenía 4 años. Acababa de quedarme viuda, ganando lo justo como costurera en un taller pequeño de telas. Cada peso extra iba al crédito. Nada era de lujo, pero era constante. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, cosía mangas y dobladillos todo el día, recogía a Tadeo de la escuela y seguía trabajando hasta la madrugada cuando llegaban pedidos. En el barrio se corrió la voz si algo se podía arreglar, agrandar, remendar o revivir, yo lo hacía. La gente llegaba con chamarras, vestidos, uniformes, cortinas. Ayudar con sus detallitos se volvió parte de mi rutina. Tadeo creció en esos ritmos. Le enseñé a clasificar telas por el hilo, a leer medidas, a planchar una costura sin quemar la tela. No le interesó mucho, pero sí absorbió la estabilidad. Eso creía yo. Lo que nunca le importó preguntar fue el fideicomiso de mi abuela. Mucho antes de pagar la casa, ella arregló que el título de la tierra incluyera un pedazo de su herencia, el 51%, me lo pasó calladito por miedo a que algún día necesitara protegerme de algo que no podía prever. Nunca imaginé que ese algo vendría de mi propia sangre. Tadeo no conocía la historia bajo sus pies. Solo veía la superficie, la casa donde creció y el dinero que creía que le pertenecía.
Yo lo había sostenido en cada tropiezo, cada plan fallido, cada promesa que no cumplió, pensando que con tiempo y paciencia se enderezaría. Pero al alejarme del porche, se hizo claro que algo mucho más calculado se había estado cocinando a mis espaldas, empujándome hacia la verdad dura que me esperaba. Volví al porche, porque una parte de mí todavía creía que había sido un malentendido. Tal vez Tadeo habló encabronado. Tal vez los cargadores llegaron temprano. Tal vez los papeles que firmó no eran lo que yo temía. Probé la llave otra vez metiéndola con fuerza, como si pudiera convencer al metal de acordarse de mí. No, entró, se atoró un segundo y se detuvo. El mecanismo ya se había olvidado de mi mano. Fui al panel inteligente y tecleé el código de años. La luz roja parpadeó 1 o 2 veces y me negó con firmeza casi personal. La casa estaba cerrada, no solo con fierros, sino con intención. Ahí vi el papel brillante, pegado arriba de la perilla, letras negras grandes. Esta casa está vendida. Lárgate. Las letras se me borronearon, no porque estuvieran mal escritas, sino porque los ojos me ardieron de repente. Me afirmé y miré por la ventanita al lado de la puerta. Adentro, una muchacha joven estaba unos pasos atrás de Tadeo. La había visto en la casa solo 2 veces siempre de pasada. Ahora evitaba mirarme tiesa como quien quiere estar en cualquier otro lado. Tadeo, dije golpeando suave, aunque me temblaran las manos, necesito entrar. Necesito entender qué pasa. Abrió la puerta apenas una rendija lo suficiente para que se viera su cara, pero ni un dedo podía pasar. No hay nada que platicar. No puedes estar aquí. Necesito mis cosas, susurré. Ya se están manejando. Y el baño no cortó seco, como si la palabra le hubiera estado esperando en la lengua desde hacía horas. Por un momento, escuché mi respiración más fuerte que su voz. Algo en su cara decía que ya estaba decidido mucho antes de que yo pisara el porche ese día. Me aparté no por aceptar, sino porque acercarme más era como apretar una herida abierta. Los cargadores cerraron el camión. Tadeo cerró la puerta sin decir más, y yo volví a caminar por el camino, sin ver más allá de los próximos minutos, pero sabiendo que el desmoronamiento apenas empezaba. Al llegar al final de la calle, un recuerdo me pegó tan fuerte que me paré en seco. No fue dramático, solo el eco de luces fluorescentes, el bip suave de un monitor y el peso espeso de los medicamentos en las venas. Hace meses, después de una operación sencilla, desperté y ahí estaba Tadeo, al pie de la cama del hospital, con un clipboard en las manos. Firma estos, me dijo bajito, casi cariñoso. Solo autoridad temporal, para que maneje las cuentas mientras te recuperas. Nada complicado. Recuerdo que intenté levantar la cabeza y se me cayó de nuevo al almohadón. Las letras del papel se me enredaban como tinta en lluvia. Las manos envueltas en gasa el suero, jalando cada que me movía. No le pregunté nada, porque preguntar necesitaba claridad y la claridad no la daban los medicamentos. Me puso el bolígrafo entre los dedos. Una firmadita rápida repitió y yo confié en el tono, no en el contenido. Ahora, caminando bajo el calor pegajoso y las ramas húmedas, traté de recordar las líneas que nunca vi bien. ¿Eran muchos papeles? ¿Varias hojas? ¿Me guió la mano o la sostuve yo? El recuerdo se deshizo antes de dar detalles útiles, volviendo a la neblina de donde salió. Pero una cosa quedó clarita: no leí esos documentos, ni de cerca, ni de pasada. No estaba en condiciones de entender qué autorizaba. El pensamiento se me asentó en el estómago como piedra. La puerta cerrándose en mi cara hoy parecía repentino, pero dar cuenta de que la traición pudo empezar en esa habitación de hospital a media luz, pesaba más que el calor, más que la pérdida, más que el miedo que se me enredaba en las costillas. Seguí caminando.
porque quedarme quieta hacía que todo sonara demasiado fuerte. Y mientras mis pasos me alejaban de la casa, se hizo claro que lo que Tadeo había puesto en marcha ya estaba cambiando el camino que me tocaba seguir. El letrero del motel parpadeaba cuando llegué, una luz débil contra la tarde que se oscurecía. No planeaba parar ahí, pero mis piernas me llevaron como si ese edificio viejo fuera lo único sólido que quedaba en un día que se me había caído de abajo. Adentro, el lobby olía a tapete viejo y café quemado de tanto recalentarse. «Necesito un cuarto para la noche», le dije al recepcionista deslizando mi tarjeta. Tecleó, se detuvo y frunció el ceño. «Lo siento, señora, está declinada». «No puede ser», dije, aunque la voz me salió sin fuerza. La cara de Tadeo en la puerta me pasó por la mente tranquila, preparada. Saqué otra tarjeta. «Prueba esta». La misma pausa, la misma cara, la misma disculpa callada. Con el estómago revuelto, abrí la app del banco. Los números me miraban como de otra persona, saldo cero. Ahorros vaciados, varias transferencias marcadas como autorizadas. Las fechas coincidían con los días después de mi operación. Llamé al banco apretando el teléfono para que no se me notara el temblor. Después de los mensajes automáticos, contestó una muchacha con voz de pena antes de explicar. «Señora», Azucena dijo, «esas transferencias se aprobaron con la autoridad que dio en su poder notarial médico. Parece que su hijo presentó los documentos él mismo. También reportó sus tarjetas como robadas hoy». «¿Robadas?», repetí la palabra vacía. Mi propia identidad la habían puesto en duda la persona en quien más confié. «Puedo congelar las cuentas», ofreció, pero congelar lo que ya estaba vacío era como cerrar la puerta del gallinero después de que se llevaran las gallinas. Le agradecí, colgué y abrí la cartera. Quedaban 600 pesos, suficiente para una noche. El recepcionista me dio la tarjeta del cuarto después de pagar en efectivo. El pasillo oscuro se sintió eterno cada paso, recordándome que el suelo de mi vida se lo habían jalado sin aviso. Adentro me senté en la orilla de la cama, todavía con el suéter puesto, el bolso colgando del hombro. En el silencio, la verdad se asentó completa. Perdí mi casa, mis ahorros y la confianza en la que construí mi vida, todo en una tarde. Y sin embargo, mientras el cuarto se oscurecía, entendí que mañana me iba a pedir algo diferente, algo que no esperaba tener que sacar de nuevo. Casi no dormí, pero la mañana llegó igual, colándose por las cortinas flacas con una luz pálida y sin ganas. Me lavé la cara, en el lavabo chiquito me até el pelo con mano temblorosa y traté de juntar lo que me quedaba de calma. Lo único claro era que necesitaba ayuda de verdad, no las que me daba a mí misma en la madrugada. La clínica legal comunitaria estaba en un edificio de ladrillo reciclado cerca de la terminal de camiones. La sala de espera tenía sillas desparejas y un tablero lleno de volantes, pero el zumbido tranquilo de adentro se sentía más firme que nada que hubiera tocado en las últimas 24 horas. La recepcionista tomó mi nombre, vio mi cara de angustia y me pasó suave a una oficina pequeña donde una abogada joven se presentó como Itzel. «¿Qué la trae por aquí, señora Azucena?», preguntó. Le conté todo el desalojo de Tadeo, la autoridad falsificada, las cuentas vacías. Itzel escuchó sin interrumpir, apuntando de vez en cuando, frunciendo más el ceño mientras yo hablaba. Cuando terminé, me preguntó si tenía papeles del hospital o de la casa. Saqué de mi bolso las fotocopias que siempre llevo. Las hojeó y se detuvo. «Estas firmas no coinciden», murmuró. «Y este poder notarial está muy irregular». Estaba medicada en ese momento, asentí. Respiró hondo. «Esto levanta muchas alarmas. Puede tener bases para pelear todo lo que hizo.
Sus palabras me dieron un calorcito chiquito, no esperanza exacta, más bien el borrón de un camino adelante. Entonces recordé el sobre dentro de mi baúl de costura que casi había olvidado. Hay algo más, dije. La tierra donde está mi casa, heredé la mayoría de mi abuela. Itzel levantó la vista rápido. Si es cierto, usted controla la propiedad. No puede vender lo que no es suyo. Prometí volver con los originales. Salí de la clínica y tomé un camión al otro lado de la ciudad, a casa de una amiga vieja, que guardó mi baúl después de la operación. Busqué entre lo conocido y encontré el sobre justo donde lo dejé. Una hora después, se lo llevé a Itzel. Lo revisó y asintió. Con esto basta, dijo bajito. Puede parar la venta. Al salir el aire caliente ya no me empujaba para atrás, sino que lo podía atravesar con rumbo, llevándome al siguiente paso necesario. Salí de la clínica con los papeles apretados contra el pecho, de pronto más pesados, porque volvían a valer. Caminé sin rumbo, dejando que el calor me envolviera mientras trataba de entender la forma de la traición que acababa de descubrir. Pensé que ya había llegado al fondo, pero el día tenía más que mostrarme. Al pasar por un cafecito en la esquina de la calle Independencia y Allende, una voz conocida cortó el ruido del tráfico. Me detuve por instinto, retrocediendo detrás del toldo de una florería cerrada. Tadeo estaba junto a la ventana encorvado sobre el celular, rascándose el pelo con furia. Te dije que estoy en eso, espetó. La venta debía cerrarse esta semana. Su voz estaba quebrada al límite. La había oído así de joven, cuentas atrasadas, trabajos perdidos, excusas que no cuajaban. Pero ahora era más filosa, más desesperada. Una voz amortiguada salió del teléfono demasiado baja para entender, pero lo que dijo lo hizo respingar. No está cooperando, siseó. No sé cómo se enteró, pero los papeles debían bastar. Usé las firmas tal como me dijiste. Se me apretó el estómago. Era cierto, las líneas que no recordaba firmar en el hospital ahora eran sus herramientas contra mí. No fue descuidado, falsificó lo que necesitaba. Necesito la lana, siguió bajando la voz. Si no entrego, me van a caer encima. Dijiste que me ayudarías si cerraba el trato. No me vayas a dejar plantado ahora. Una muchacha salió del café con vaso para llevar la misma que estuvo atrás de él en mi puerta. Pasó junto a él sin hablar, pero el movimiento lo enderezó, como recordándole quién jalaba los hilos de verdad. Entonces no me vengas con retrasos, dijo cortante. Sabes perfecto por qué hice lo que hice. La seguridad en su voz dolió más que cualquier confesión. No actuó por coraje, no por confusión. Lo planeó por miedo guiado por otro, pero dispuesto a sacrificarme para salvarse. Me quedé en la sombra de la florería, oyendo los últimos pedazos de su llamada, sintiendo algo dentro de mí cambiar, no romperse, sino endurecerse. Lo que quedaba de suavidad entre nosotros se estaba yendo reemplazado por una claridad que no dejaba espacio para dudas. La verdad era más enredada de lo que imaginé, pero solo me empujaba más fuerte hacia el siguiente paso que sabía que tenía que dar. De vuelta en el motel, cerré la puerta y puse los documentos en la mesita bajo la ventana. La amiga que guardó el baúl me prestó algo de dinero para quedarme unos días más. El cuarto olía a detergente y a algo viejo debajo, pero por primera vez desde que llegué no me senté. Necesitaba verlo todo claro, extendido de forma que tuviera sentido. Extendí primero la escritura, la que guardé décadas sin saber cuánto iba a importar. Al lado, el expediente del fideicomiso de mi abuela, las hojas suaves por el tiempo, pero intactas. Luego los estados de cuenta del banco, crudos y sin piedad. Juntos formaban una imagen que no me había permitido ver completa hasta ahora. En la clínica, Itzel no dudó. No podía autorizar ninguna venta, dijo tocando los papeles del fideicomiso. Usted tiene la mayoría. Se presentó
como si controlara todo, pero legalmente no. Eso solo ya es fraude. Su certeza me afirmó algo adentro. Ahora, mirando los documentos, otra vez sentía el cambio no repentino, no de triunfo, sino deliberado, como una costura que se refuerza desde dentro. Tomé las copias del poder y revisé las firmas. La mía se iba para abajo, líneas torcidas, como si el bolígrafo pesara demasiado. La de Tadeo al lado era firme, segura, un contraste que hacía imposible ignorar la verdad. Junté todas las páginas con diferencias y las metí en un sobre que marqué simplemente pruebas. Una denuncia por fraude iba a tomar tiempo y no iba a ser suave, pero la base estaba. Por primera vez desde que me cerraron la puerta en la cara, sentí algo parecido a dirección. Saqué una libretita de mi bolso y escribí 2 palabras en una hoja. La tinta se corrió un poco en el papel delgado, pero el mensaje quedó claro. La doblé una vez otra y la guardé en el bolsillo del suéter. No era amenaza ni súplica. Era un recordatorio para él y para mí de que ya no estaba parada fuera de mi vida esperando que me dejaran entrar. Con el sobre de pruebas listo y la nota guardada, sentí que el peso en el pecho se aflojaba lo justo para respirar. Los siguientes pasos necesitaban manos tranquilas y cabeza fría, y sabía exactamente a dónde ir por la mañana. Llegué a la oficina del registro público. Apenas abrió la calma de la mañana, le daba al lugar un aire casi solemne. La empleada tomó el paquete de documentos, revisó el fideicomiso, la escritura y la declaración que preparó la clínica. Su cara pasó de cortesía rutinaria a comprensión callada. Una vez que se registre esto, dijo sellando la última hoja, ninguna venta puede avanzar, no sin su consentimiento por escrito, consentimiento que nunca iba a dar. Al salir el aire, se sentía diferente, no más fresco, no más ligero, sino más firme, como si la tierra debajo de mí por fin dejara de moverse. Caminé al estacionamiento, atrás del trabajo de Tadeo, la nota doblada, presionando suave contra mi suéter. Su coche estaba solo en la esquina, el mismo golpe en el parachoques que le ayudé a pulir 2 veranos atrás todavía se veía. Saqué la nota, la desdoblé lo justo para volver a leer "no es tuya" y la puse bajo el limpia parabrisas, sin adornos, sin esperar. No me quedé a verlo encontrarla. Solo di la vuelta y me fui cada paso soltando algo que había estado apretado demasiado tiempo. Para el mediodía, las primeras grietas aparecieron. Un mensaje de la clínica dijo que los compradores se echaron para atrás al saber que la venta estaba chueca. 1 hora después, mientras comía un torta en el lobby del motel, un señor cerca de la máquina de refrescos contestó un teléfono tan fuerte que no pude evitar oír el nombre de Tadeo. El tono era urgente, encabronado de dinero. Supe sin detalles que sus deudores ya habían perdido la paciencia. Por la tarde, mi celular empezó a vibrar. Una llamada, luego 3, luego 7. Lo puse boca abajo en la mesa. Siguió zumbando insistente y desparejo, como si su pánico tuviera su propio ritmo. Cuando por fin miré la pantalla, mostraba 52 intentos perdidos sin contestar, sin devolver. No bloqueé el número. No apagué el teléfono. Solo lo dejé sonar hasta que las llamadas se fueron apagando en silencio, y el silencio me llevó hacia la verdad final que esperaba al otro lado de todo lo que él había empezado. La llamada del investigador llegó 2 días después del último mensaje de Tadeo. Su voz era firme, profesional, pero no se podía esconder el peso detrás de las palabras. Los documentos que di, estados de cuenta, firmas, los formularios médicos que me puso en la mano, bastaban para abrir un caso formal. Explotación financiera, fraude, falsificación. Palabras que nunca pensé ver al lado del nombre de mi hijo. En las semanas siguientes, el desarmado silencioso de sus planes
se volvió un tambor constante. La venta de la casa quedó congelada. Sus acreedores se pusieron impacientes. Llegaron cartas a la dirección donde ya no vivía, reenviadas primero al motel, luego al departamento chiquito, que al fin renté en la parte oriente de la ciudad. Un lugar modesto, 2 cuartos, nada más, pero limpio y mío. Lo amueblé despacio. Una mesa que alguien regalaba, una silla de segunda mano, un escritorio de costura que se sentía como ancla en una vida que se había movido demasiado rápido. Volví a los arreglitos de ropa pronto. Al principio era solo para llenar el silencio, pero el ritmo de la tela bajo mis manos me recordó los años en que la vida era predecible y se moldeaba con esfuerzo, no con miedo. Los vecinos empezaron a dejarme prendas en la puerta, con notitas de gracias, y el trabajo me afirmó de una forma que no esperaba. La situación de Tadeo se complicó mientras los investigadores seguían revisando. Llamó menos, pero los mensajes que llegaban eran tensos, rotos, como si buscara una versión de mí, que todavía pudiera rescatarlo. Una noche, su nombre iluminó el teléfono mientras terminaba un dobladillo. Miré la pantalla hasta que se apagó y dejé el celular a un lado sin tocarlo. En el silencio que siguió, subieron pensamientos no como preguntas filosas, sino como verdades que por fin encontraban palabras. Un padre o madre puede volverse blanco mucho antes de ver las señales. El amor puede hacer que ciertas advertencias parezcan más suaves de lo que son, y a veces la persona que crías se convierte en alguien que ya no reconoces, alguien que te obliga a escoger entre aferrarte y caminar a una vida que ya no está atada a su sombra. Alicé el dobladillo terminado, lo doblé con cuidado y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor, mientras me preparaba para lo que traería el día siguiente.